Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la... Feliz semana, ¿cómo están todos? Qué gusto volver a saludarlos. Estamos en el segundo episodio de la tercera temporada de Fuera de la Tribu, muy contentos y sobre todo muy dispuestos a debatir. ¿Cómo estás, Nacho Dávalos? Mucho gusto de estar aquí, Gonzalo. ¿Cómo estás, Alberto Pimienta? Contento, porque yo no ando en automóvil. Muy bien. ¿Tú ya cargaste gasolina, Nacho? No, ya nos estamos quedando en los mínimos. El episodio pasado estaba yo muy contento. Me sentía muy fifí por tener el tanque lleno. Ya ahora estoy con la angustia de que se nos está acabando la gasolina. Yo antes de llegar a grabar este podcast, estamos grabando en martes. Antes de llegar a grabar hice una fila de hora 40 minutos para cargar gasolina, lo cual no fue tan terrorífico como se pudiera pensar porque me preparé y llevé un libro por ahí, llevé algunos periódicos, entonces bueno, fue relativamente sencillo y me cargaron el tanque completo. No se crean que yo abusé, yo les pregunté si estaban racionando de alguna manera. Parece ser que hay vistos de que ya se va mejorando el abasto y por ello estaban cargando el tanque completo. Así es que yo no me preocuparé en algunos días. Hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador decía en su conferencia mañanera que podía ser una especie de protesta contra el huachicol, el decir, hoy no cargo mi tanque porque no quiero más huachicol. Pero lo decía en referencia a esta iniciativa de la Ciudad de México de cargar conforme al día que le toca al número de tu engomado de placa. Iniciativa de la sociedad civil recogida por el gobierno de Claudia Sheinbaum. En realidad es que esto surgió de las redes sociales, lo recogió incluso el Mijis y después Claudia Sheinbaum en un ejercicio que me parece de reconocer, lo toma también como una recomendación a la población en general, en esta mística que tiene la Ciudad de México que se ha visto, por ejemplo, en los temblores y en otros momentos de crisis, de organizarse ellos con, a pesar o sin el gobierno. Algo que no ha sucedido desafortunadamente en otros estados, porque toda esta iniciativa vengan de la sociedad civil, vengan de los gobiernos, vengan de donde vengan, pues la verdad es que se aplauden todo en aras. Hay un problema que es real, que es la falta de abasto suficiente. Entonces, ante ello, cualquier iniciativa que permita darle más orden y evitar molestias, creo que es loable. Hay que organizarse y eso va desde abajo, desde la sociedad hasta los gobiernos, y no se vale decir nada más, este es un tema de Pemex, no vamos a hacer nosotros nada, etcétera. Me parece que al final no es que se vaya a cambiar la reglamentación ni nada. Incluso he escuchado críticas al haber recogido esta iniciativa de que por qué lo hizo así el gobierno de la Ciudad de México, porque esto mete más incertidumbre a la gente en el sentido de que puede pensar la ciudadanía que esto va a durar aún más tiempo. Así que me parece que es buscarle ahí el punto negativo. Me parece que simplemente hay que, frente a una situación de crisis, buscar cuáles pueden ser las soluciones posibles. Al final de cuentas, y esto se dijo desde un principio, es un asunto voluntario. Es una propuesta que se recoge de la ciudadanía y que se pone, digamos, en la mesa para el alcance de todos. Muy bien, pues un saludo también cariñoso, afectuoso a todos los que nos ven a través de redes sociales, que no solamente nos escuchan, sino nos ven en esta transmisión. Aquí seguimos y si les parece bien, pues iniciamos con el tema de la gasolina, el combate al huachicoleo, la comunicación del presidente de la República. Desde mi particular punto de vista mejorado, yo he sido un crítico a cómo se trató este tema desde la comunicación desde un principio. Me parece que los últimos 2 días se ha dado un cambio a la estrategia de comunicación. Para empezar, el presidente ya no está solo. Ayer lo vimos con su gabinete, por lo menos 15 personas del gabinete, que por cierto, vaya la recomendación, es una conferencia de prensa que están durando más o menos entre 1 hora y 1 hora y media, y el día de ayer tuvieron parados ahí a los miembros del gabinete durante la conferencia de prensa. No es un tema menor. Me parece que un gobierno debe de comunicar en todo momento vigor, más cuando se trata de este tipo de crisis, y bueno, pensar en un espacio donde puedan sentarse y puedan de alguna manera estar más cómodos, pensando en que la rueda de prensa se va a extender y van a ser muchos los oradores. Creo que sería algo que valdría la pena tomar en cuenta. Pero el presidente ya no está solo. Ayer habló el director de Pemex, que había estado ausente, por lo menos ausente de la voz pública. Habló también el encargado del Departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Habló la directora del SAT. Habló las instancias de seguridad encabezadas por
Gertz Manero, desde luego el secretario de la Defensa Nacional, y vaya, se le ve más corpus. Esto es lo que me proyecta a mí, se le ve más corpus a esta estrategia. Ya no es el presidente nada más enarbolando la causa que hay detrás de esto, que me parece una causa justa y necesaria. Antes de que sigamos con este análisis que me parece fundamental, en las redes de Fuera de la Tribu, los podescuchas revolucionarios nos jalaron las orejas, y muy bien, porque se nos pasó un tema importantísimo. Gonzalo Sánchez, ustedes recordarán, a principios de diciembre pasado presentó su libro Tómatela en serio, y por acá tenemos a algunos ganadores que no mencionamos en el episodio anterior. ¿Quiénes se ganaron el libro, Gonzalo? Cierto, que son León Víctor Rodríguez y David Eduardo García. Ellos son los que van a tener un libro de Tómatelo en serio. Ojalá les guste, y si no les guste me lo digan, y si les gusta también me lo digan a través de redes sociales. Me parece que es un ejercicio donde se puede construir mucho si lo dialogamos, y bueno, pensando en alguna segunda edición, que ojalá sea el caso, podemos tomar en cuenta todos los comentarios que nos hagan. También aprovecho para el espacio para el comercial. Ya está disponible el libro en Amazon. Para todos aquellos que leen en Kindle, ya pueden descargar el libro en su versión digital en Amazon. Muchos han preguntado en redes sociales sobre dónde lo obtienen. Lo cierto es que la primera edición nos fue bien. Ha habido algún problemilla de distribución. Son libros complicados. Ha habido un desabasto de Tómatelo en serio. Pero vaya, ya está la versión digital. Ojalá hubiera versión digital de la gasolina y no estaríamos sufriendo. Pero el libro ya está. Así es que todos aquellos interesados, adquiéranlo. Vamos a estar compartiendo en el Twitter en la cuenta de Twitter de Fuera de la Tribu, el link de Amazon para que lo adquieran. En redes sociales. Y acuérdense que el Kindle no necesariamente tienes que tener el aparatito, puedes disfrutar del libro en todos tus dispositivos, en la computadora de escritorio, en tu celular, en la tableta. Tienen aplicaciones para cada uno de los dispositivos. Entonces no hay excusa para que no lean el libro de Gonzalo Sánchez, que ya está disponible. Excelente opción para las filas de la gasolina. Excelente opción. Ahorita está que ni mandado a hacer el libro, porque es un libro corto que en 1 o 2 filas de hora y media, 2 horas, te lo avientas. Así es que ahí está, para que no digan que Fuera de la Tribu no colabora en esta lucha contra el huachicol. Y retomando este tema de la comunicación y el desabasto, ya decía Gonzalo que ha mejorado, y vaya que ha mejorado. Yo veo como en el episodio pasado incluso Alberto Pimienta soltó acá una propuesta para que el gobierno utilizara sus espacios de publicidad para comunicar sobre este tema. Habían pasado 2 semanas de esta crisis y no se había hecho. Le hicieron caso a Alberto Pimienta. Se seguía hablando de simplemente propaganda, hablando de la cuarta transformación, que era algo en lo que todo mundo tenía que empujar. A partir de hace unos días se están utilizando estos espacios justamente. Yo no sé qué tan bueno sea el mensaje, pero por lo pronto lo que sí es que ese espacio de comunicación el gobierno lo está utilizando para hablar del tema que habla toda la gente en sus oficinas, en su casa, en sus escuelas, en todos lados es el tema del combustible. Y si les parece, vamos a escuchar un poquito cómo están utilizando estos espacios. Decirlo claro, no hay desabasto de gasolina y diésel. Por mandato del gobierno de México, Pemex se enfrenta el robo de combustible con medios de transporte más seguros y cambios en la logística de entrega. Aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda. Evita compras extraordinarias. La distribución se normalizará lo más pronto posible. Contra el robo y la distribución ilegal y por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. 2 mensajes básicos los que están utilizando en estos spots. Número 1, negar que hay desabasto. Número 2, la distribución, que en efecto es la que ha sido problemática, pronto se normalizará. ¿Es suficiente este mensaje? Yo no sé si es suficiente. Como campaña publicitaria me parece que sí deja mucho que desear. Esta sobriedad que le quieren imponer y no te pongas piqui, pimienta. No. O sea, más allá de eso, me parece que ya hay un avance significativo al tomar mi recomendación. Pero sí creo que el mensaje no era el esperado. Pues, o sea, a la población creo que este mensaje ha sido el más repetido por el gobierno de Andrés Manuel. Y ese ya lo teníamos
tenemos todo claro, ¿no? Esta como dislocación de los significados de desabasto y la falta de distribución. Es decir, si no hay gasolina, ¿es desabasto o no es desabasto? Parece esta pregunta metafísica. Pues eso nos lo están repitiendo en el spot. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que sí es evidente el cambio de comunicación, que no tiene nada más que ver con esta campaña publicitaria, sino que también tiene que ver con el cambio de mensaje. Bien lo decías, Gonzalo, no solamente fue este corpus que le daban al presidente, sino que ya cambió el tema. Ahora ya estamos viendo resultados, que era algo que estaba exigiendo toda la población. Qué bueno que se están tomando las medidas, pero no tiene sentido que se tomen las medidas si no agarramos a los culpables. ¿Y qué tenemos? Pues ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó operaciones ilegales por más de 10,000 millones de pesos. Hay 15 de cuentas bancarias congeladas, 24 presuntos responsables en los que entre los que se encuentran empresarios, inclusive un exdiputado, un exalcalde, exfuncionarios de Pemex, y lo hacen bien en este sentido, en decir, no hacen el circo mediático tradicional de presentar, aquí tenemos 5 personas que están involucradas violando el debido proceso. No, nada más dicen qué tipo de perfiles hay y que ya hay procesos abiertos. Creo que este es el cambio fundamental de comunicación, que sí ayuda mucho más a lo que habíamos, a lo que estábamos necesitando. Es decir, si ya viste en todas las encuestas, que hablaremos más adelante de las encuestas, que tu medida es aceptada, pues no tienes que dejar que caiga la aceptación como dando resultados, porque la política tiene un objetivo, que es parar el huachicoleo. No va a parar si no agarramos a los responsables. Sí, ha dado un giro la comunicación, repito, yo lo celebro porque sobre todo le genera mayor certezas a los ciudadanos. Lo he comentado en Twitter y lo he comentado también en este espacio. Existe una gran legitimidad de parte del presidente de la República, una legitimidad que no habíamos visto en varios sexenios. Hoy leí una columna en donde se hacía un paralelismo con la crisis que le tocó en su momento a Felipe Calderón al entrar en su mandato con el aumento del precio de la tortilla, y cómo esta crisis, si bien fue bien sorteada, al final también le generó merma. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón era un presidente cuestionado. No tiene la legitimidad que tiene López Obrador, legitimidad ganada con votos. Creo que esto fortalece el consenso que puede generar López Obrador en torno a esta medida contra el huachicol, y al hacer una comunicación más efectiva, lo que logra es que los ciudadanos se sumen en mayor medida y le den su apoyo. ¿Qué decir de las encuestas que ha publicado Reforma, Financiero, Consulta Mitofsky, en donde el índice de aprobación a esta medida, el índice de aprobación del presidente ronda el 75%, pero el índice de aprobación de esta medida es superior incluso al 75%, está entre el 70, 80 y hay encuestas que le dan hasta el 90%. Es decir, el presidente ha comunicado bien la causa y la motivación que hay detrás de esta medida. Esta bandera que han arbolado me parece que ha sido bien comunicada, pero faltaban los detalles, lo dijimos la semana pasada, faltaban estos detalles, lo que ha comentado Pimienta, de en qué ha devenido toda esta lucha, cuáles son los primeros resultados que se han dado, y sobre todo la certeza de cuándo puede ir mejorando el abasto de combustible en las estaciones. Parece ser que ayer, luego de la rueda de prensa y luego de que el propio presidente se lo pidió públicamente a la Secretaría de Energía, manifestó ella que en algunas ciudades, particularmente en la Ciudad de México, entre el miércoles y jueves se iba a restablecer el abasto al 100%, y en ciudades como Guadalajara hacia el jueves o viernes. Es decir, ya hay más comunicación, se están llenando los vacíos, y eso es positivo, sobre todo para los ciudadanos. Ahora, tampoco es que pongamos las campanas al vuelo. No, Esto lo han venido no. diciendo desde que empezó la crisis, ya se va a regularizar, ya se va a regularizar. Pero ya dijeron días, ya la autoridad dio días. Entiendo, no hay que echar las campanas al vuelo, pero es mejor que lo que había antes. Sí, creo que han mejorado en ese sentido. Yo creo que esto es uno de los puntos que hay que debatir. Me parece que la comunicación desde un principio de este tema ha sido desastrosa. No solo ha sido mala, ha sido desastrosa. Vamos, la comunicación entre un actor principal de este tema como el director de Pemex con otros actores fundamentales como los gobernadores no ha existido. Se ha dicho incluso por parte del gobernador de Jalisco que no le toman las llamadas. No hablamos del presidente, sino hablamos del director de Pemex, quien tendría que tener comunicación con los gobernadores para tenerlos al tanto de la situación. Me parece que la comunicación como tal, siempre en este tema de la Cuarta Transformación, pues Andrés Manuel López Obrador sale todas las mañanas a comunicar como lo hace de manera muy buena,
pero me parece que el director de Pemex no lo ha hecho bien, me parece que la secretaria de Energía tampoco lo ha hecho bien, incluso podríamos hablar de alguna de las entrevistas donde se le pregunta y con un tono medio altivo, medio enojado, pero ¿cuándo se va a restablecer el tema del combustible? Cuando sea necesario, dice la señora secretaria. Me parece que los voceros no han estado a la altura y la comunicación, pese a que en efecto se están llenando algunos vacíos, no ha sido buena, y me parece que es de los puntos que hay que reflexionar. A ver, si les parece, escuchemos a Jesús Ramírez en una de estas entrevistas que se tuvo en estos días con Ciro Gómez Leiva, donde se abordaba este tema. Pero cerraron porque hubo, digamos, producto de esta un poco psicosis que se ha producido en redes y por la idea de que hay escasez o desabasto, pero en la mayoría de los expendios, que son más de 400, está garantizado en el Valle de México, en la Ciudad de México, el abasto de gasolina. A partir de mañana, diésel, Magna y Premium van a estar distribuidas acorde en todos los centros de distribución. Quizá unas cuantas no tendrán combustible, pero a lo largo del día se abastecerán. Es una prioridad del gobierno de México garantizar el transporte público, así como el abasto de la gasolina en todos los expendios del país. Bueno, son unos días. Esperamos que hacia el fin de semana ya esté restablecido completamente y normalizada la distribución de combustible. Ese es el cálculo que tenemos. Esta entrevista se dio por ahí del jueves de la semana pasada. Evidentemente no se restableció el tema del combustible el fin de semana pasado. Ahora estamos esperando que se restablezca el fin de semana. Este es otro de los temas donde ha fallado la comunicación. La precisión no ha estado del lado de la Cuarta Transformación. Y sin embargo, como ya lo esbozaban ustedes hace unos momentos, sin embargo, la población apoya la medida de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Vamos a revisar algunos datos que nos dan las encuestas. El Financiero lo que daba a conocer el día de ayer: 89% de las personas a las que se les preguntó apoyan el plan de Andrés Manuel López Obrador. Ya decías, Gonzalo, la aceptación de Andrés Manuel ya es alta, ronda el 75%. Bueno, pues el apoyo a esta medida es aún más alto, es casi 9 de cada 10 personas están de acuerdo con la medida. Porque eso lo ha comunicado muy bien, ¿no? El presidente. Andrés Manuel, por supuesto. Gabinete de Comunicación Estratégica. Los datos arrojan que el 77% está de acuerdo con el cierre de ductos. Es decir, no solamente con que se ataque el huachicoleo, sino con la forma, que es justamente el cerrar los ductos lo que causa que tengamos desabasto entre la ciudadanía. Con Mitofsky no es tan positivo, digamos, el resultado. Ellos hablan de que solo el 57% de los encuestados dicen que la estrategia para el combate al huachicol es la correcta. Y finalmente, en Reforma, que fue la primera que apareció y que sorprendía, hablaba de un 62% que están a favor de la estrategia. Prácticamente un consenso. Todas las encuestadoras coinciden en que la gente está de acuerdo en que se combata al huachicol y en la forma en que se está combatiendo. ¿Qué decir al respecto? Y lo que se puede interpretar también es que la gente está atenta a lo que dice el presidente. En otros momentos hemos hablado, inclusive en el libro lo comento, otro comercial para el libro, pero me parece que es relevante. Un político, un gobernante debe de ganarse su derecho a ser escuchado, y creo que López Obrador se lo ha ganado. Y esto le está rindiendo frutos. La gente está atenta a lo que dice el presidente. Tan está atenta que sabe cuál es la causa que hay detrás de todo esto que está sucediendo del desabasto de combustible. Lo demás, lo hemos dicho, es una estrategia que ha tenido sus asegúnes bastante, que ha tenido. Me parece que el principal error es reaccionar tardíamente. Creo que todo esto que hemos hablado aquí de los spots, de hacerse acompañar de más funcionarios, que otros funcionarios asuman labores de vocería, que se den mayores detalles, como lo que vimos hoy, las fotografías de cómo extraen la gasolina, de cómo sabotean los ductos. Vaya, toda esta es información que va llenando vacíos. Pero lo que sí quiero destacar es que la población está atenta a lo que dice el presidente y le cree al presidente de la República. Me parece que esto es sano en una democracia, es sano en este momento en nuestro país, pero creo que también le abre al gobierno de México la opción de que para mantener este consenso y mantener esta credibilidad tienen que afinar sus detalles de comunicación. ¿Cómo explicar esta paradoja, Alberto Pimienta? Porque estamos hablando del desabasto de gasolina. No hay nadie
en el país que no haya sido afectado, que no conozca a alguien que tuvo que cambiar su rutina y que su rutina fundamental para ir a trabajar, para llevar a los hijos a la escuela? ¿Cómo explicamos esa molestia tan grande con los resultados que vemos en las encuestas donde la gente apoya de manera mayoritaria las acciones que está tomando el gobierno? Pues con una molestia mayor. Yo creo que si nos ponemos a analizar todas las personas que tuvieron que dejar su automóvil por el aumento del precio de la gasolina y que lo dejaron estacionado, que dijeron, ¿saben qué? Tengo que cambiar mi forma de cómo me voy a trasladar, de cómo voy a llevar a los niños a la escuela, porque ya no me alcanza para pagar todos los días la gasolina de mi automóvil. Pues esa es una molestia mayor. Cuando el presidente te dice, ¿sabes qué? Ya no va a haber gasolinazos, pero tenemos que ponernos todos en conjunto a respetar el patrimonio de la nación, la soberanía de la nación, a generar nuestra propia gasolina, porque el verdadero problema es que debilitaron a Pemex. Nos hace sentido, o sea, al final la cosa es que te hace sentido que el gobierno anterior vendió lo que teníamos y nos perjudicó a todos. Ahora este gobierno está tomando los sacrificios necesarios para ya volver a tomar en nuestro control el tema de las gasolinas y los energéticos. Me parece que eso le está haciendo mucho sentido a una gran parte de la población que creció viviendo con este nacionalismo. O sea, yo me acuerdo en la primaria que el 18 de marzo todos hacíamos nuestra torrecita de petróleo con palitos de madera. Crecimos con eso. No sé si lo siguen haciendo los niños, pero es parte de esta idea que nos ponen y es una unidad nacional. O sea, Lázaro Cárdenas debe de ser de estos momentos de la nacionalidad mexicana donde vuelve a crecer y donde todos nos unimos y nos entregamos a una causa común. Creo que este tema de las causas va a ser muy importante y también creo que Andrés Manuel lo que hace es subir mucho la vara para los gobiernos. A ver, todos los gobiernos locales que han estado en oposición a las medidas, digamos, que están enfrentados a Andrés Manuel en este momento, lo que hacen es salir a quejarse, salir a decir lo mal que está, pero no alcanzan a ver la otra parte, lo que está viendo la población y no alcanzan a informar con el compromiso que está mostrando Andrés Manuel. Andrés Manuel no le ha sacado ni un solo día al tema de las gasolinas, ha salido todos los días a informar, bien o mal, lo que quieran. Claro, pero ahí ha estado. Y ha dado la cara. Ha puesto otro nivel, ¿no? Entonces, si cambiamos los términos de cómo vamos a comunicar, pues dan estos resultados brutales. De las encuestas que ya nos decía Nacho, tenemos por lo menos 3 que hablan acerca de la comunicación. Tenemos a Mitofsky que dice, que preguntan, ¿el gobierno ha explicado o no ha explicado por qué no hay gasolina en diversos lugares? 70.4% piensa que sí lo ha explicado. En De las Heras, entre los que están informando en tiempo y forma y están informando en parte, son más del 51% de las personas que creen que el gobierno ha hecho la labor de comunicación. Gabinete de Comunicación Estratégica le da una calificación de 7.4 a la manera de informar del gobierno. Entonces eso nos hace también replantear nuestros paradigmas de comunicación y pensar qué es lo verdaderamente importante a la hora de comunicar. Dejar estos huecos, estos vacíos que, a ver, ojo, yo no estoy diciendo que esté bien dejarlos, pero que a lo mejor en esta eficiencia de Pareto, donde el 20% de las cosas que haces te dan los 80% de los resultados, pues hay que dedicarle a ese 20% a levantarte, a tener el contacto e incluso a tener la estrategia de comunicación abajo que seguramente las bases de Morena tiene. Es decir, no es la comunicación del presidente nada más a las 7 de la mañana que alcanzaremos a ver algunos privilegiados que no tenemos que salir a trabajar. Es también lo que está pasando en las redes, lo que pasa en las redes de WhatsApp que no alcanzamos a ver. Toda esta información que va fluyendo de rumores contra rumores que también saben hacer muy bien. Es decir, la máquina de propaganda que hizo Morena durante su campaña sigue funcionando y sigue funcionando bien. Los números lo demuestran. Hay un dato que da Gabinete de Comunicación Estratégica acerca de la confianza. Me parece que ese tema de la confianza es fundamental en esta coyuntura. Habla Gabinete de Comunicación Estratégica de que la confianza hacia el presidente por este tema en esta coyuntura ha crecido en un 12.8%. Un personaje que me parece que es de los pocos que tienen ese activo, es uno de los pocos políticos, no sé qué otro se me pueda ocurrir que pueden tener ese nivel de confianza, que además se ha forjado por años. Podrá la gente estar de acuerdo o no con Andrés Manuel López Obrador, pero me parece que serían muy pocos los que no creen cuáles son las causas que lo mueven. Claro. Que saben que no es un tipo que esté buscando el poder por el poder o que esté buscando enriquecerse a costas del gobierno, etcétera. Y ese tema de la confianza, ¿qué otro personaje político podríamos pensar en este momento al cual su palabra
tiene un valor para las personas. Me parece que eso es un activo que no tiene nadie y con el cual va caminando Andrés Manuel López Obrador, y pese a los errores de comunicación que se han tenido desde que arrancó su gobierno y que se han tenido en esta coyuntura en particular, con este activo tan importante y tan escaso en nuestro país, me parece que ese punto es el que hace que funciona y que se crea en lo que dice. Pero ¿sabes qué van a mejorar? Van a mejorar, Nacho, porque también no hay que olvidar que estamos a 40 días, 45 días de que hayan tomado el poder. Las áreas de comunicación seguramente también se están afinando. Hay una curva de aprendizaje. Y me parece, claro. Vaya, yo estaría preocupado si hubiera visto que no obstante la reacción tardía que tuvieron, esta reacción hubiera sido también mala. Creo que está siendo efectiva hasta este momento y creo que esta crisis les va a servir para las causas posteriores que vayan a enarbolar para que la comunicación sea desde un principio mucho más eficiente. Y quisiera regresar al punto que decía Pimienta. Efectivamente, Pimienta, creo que le están apostando a comunicar bien esta causa intangible, esta causa por momentos abstracta, esta causa que le habla más al corazón que a la cabeza, que es mucho menos racional y que busca más mover fibras, como esta lucha contra un robo en despoblado, dando las cifras de lo que representa el huachicol, de lo que representa en términos de fortaleza para organizaciones criminales. Esa parte, como ya dijimos, la han comunicado bastante bien. Y yo quisiera ponerlo en contexto porque puede servir para ilustrar a nuestros podescuchas. ¿Recuerdan las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto? Que se hicieron al primer año y medio de su gobierno, más o menos. ¿Ustedes recuerdan alguna causa que se haya comunicado que estuviera detrás de esas reformas, que era la apuesta del sexenio del presidente anterior? Se enfocaron más en los qués, hablaron más de las reformas per se, hablaron más de los supuestos beneficios que iban a traer esas reformas, pero no hablaron de la motivación que venía desde abajo, que venía desde la entraña. Se trataron de hacer una comunicación muy racional, tratando de convencer desde la razón, desde la cabeza, y me parece que eso explica en buena medida su fracaso. Hoy López Obrador hace algo totalmente distinto. Apuesta primero a mover fibras y a partir de ahí ganar con la credibilidad que él sabe que tiene, seguir ganando la confianza de los ciudadanos, y le está funcionando. Es un paradigma completamente distinto el del que estás hablando, porque ahí, si hablamos de comunicación, Alberto Pimienta, bueno, recordemos los spots, eran muy buenos spots, tenían buena musicalización, no solamente esa parte que es la parte de propaganda, la publicitaria, sino que además en los espacios de discusión se veían voceros perfectamente capacitados con líneas que prácticamente podríamos ver que se repetían, es decir, había prácticamente un discurso, un evangelio el cual se estaba repitiendo y se estaba atacando el círculo verde y el círculo rojo, pero como bien dices, Gonzalo, no había una causa, había una causa que era, si lo podemos recordar, ese eslogan, el famoso mover a México. Vamos a hacer la reforma educativa, la reforma energética, las reformas que se hicieron para mover a México, porque se decía, esa era la causa que nos estaba estancando, y una vez que quitáramos esa rémora, digamos, que nos arrastraba, podríamos llegar a nuestro destino final, que iba a ser próspero y feliz. Para decir todo esto, en efecto, es una explicación muy racional, y me parece, del otro lado, con Andrés Manuel López Obrador, encontramos completamente lo contrario. Podrán no ser buenos los spots, podrán los voceros no estar bien capacitados, pero hay una causa muy potente que por lo menos él comunica a la perfección. Por lo menos el mapa cognitivo de acudir a la referencia a Lázaro Cárdenas. Estaba viendo un espectacular la otra vez que circulaba por la calle, un espectacular en donde aparece la figura de Lázaro Cárdenas, en donde se busca equiparar esta lucha contra el huachicoleo con la expropiación petrolera, que también comentaba Pime hace un momento. Vaya, me parece que la intención es buena, saben en ese sentido a dónde van, y creo que por eso les está dando resultados. Y yo quisiera hacer un apunte final antes de que podamos transitar un tema que también es importante, como lo es la Guardia Nacional, la discusión de la Guardia Nacional, pero es esta cosa que nada más están atacando el tema irracional que ya hemos comentado, este tema de las pasiones, de enardecer el corazón, sino que también están viendo los números. A mí me parece muy impresionante que la primera encuesta que sale es la de Reforma, que la levantaron el 9 de enero, y la primera pregunta, lo que destaca Reforma, que es abrumador, es: piden perseguir a los culpables. 79% de las personas encuestadas pedía perseguir
perseguir a los culpables. ¿Qué hace Andrés Manuel el lunes, después de una semana de estrategia de comunicación? Presentar avances en la persecución de culpables. Tienen los números, los están midiendo. Es evidente que saben lo que están haciendo en términos de mover la opinión pública y están tratando de picar los botoncitos para que donde está abajo la percepción, subirla, donde está arriba, mantenerla y así hacerlo muy bien. Entonces, conjugan las dos partes y yo veo que del lado de la oposición, ni para un lado, ni para otro. Incluso Pimienta, perdón Nacho, incluso Pimienta, el movimiento que hace de decir que sometería a consulta, incluso ir a investigar y en su caso procesar a los expresidentes. Vaya, es algo que yo recuerdo que había comentado por ahí de manera muy somera el año pasado, pero hoy lo retoma con fuerza. Hoy ese debate que parecía estaba cerrado con lo del punto final está completamente abierto y creo que tiene que ver con esto que dices, de estar escuchando lo que dice la gente a través de las encuestas. Me parece que es importante que veamos el otro lado de la moneda. Hemos hablado de esta crisis en particular y cómo se aborda por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa con los gobiernos locales? Me parece que ellos vieron una oportunidad, sobre todo los gobiernos que no son del partido de Morena, para pegarle un poquito al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y prácticamente el spin que se recita en todas las mesas por parte ya sea de gobernadores o legisladores y senadores es el siguiente. Compartimos la causa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos estamos contra el huachicol, pero estamos en contra en la forma de cómo se ha combatido al huachicol. Y por ahí hay otros que incluso tratan de meter la sospecha de por qué se está afectando a los estados que no son gobernados por Morena. ¿Qué tan efectivo ha sido, uno, el spin de los gobernadores, de los gobiernos locales y de la oposición en general? Y dos, si se midiera el efecto o cómo percibe la población que están actuando en esta coyuntura los gobiernos locales, ¿cuáles se imaginan que serían los resultados? Pues, a ver, creo que la diferencia es franca. Un presidente que le está hablando más, ya lo dijimos, a la parte emotiva y los gobernadores que están reaccionando más desde la parte racional. ¿Hay un problema? Evidentemente lo hay. ¿Genera molestias? Evidentemente las genera. Pero los gobernadores, al decir que están de acuerdo con el presidente en la causa y en el combate al huachicol, vaya, pues yo creo que los ciudadanos entienden que entonces están de acuerdo con el presidente y el presidente tiene la facultad de instrumentar las políticas y las estrategias necesarias para hacer este combate. Les guste o no les gusta a los gobernadores o incluso a los propios ciudadanos. Creo que no es efectiva esta comunicación sencillamente porque el paradigma ya cambió. Ya no tienen enfrente a Peña Nieto. El presidente ya no es ni Peña Nieto ni Felipe Calderón ni Vicente Fox. Es un presidente que comunica distinto. No quiero decir que sea mejor o peor, eso lo va a decir el tiempo, pero sí es un presidente que se comunica distinto y sobre todo que tiene un bono democrático y una capacidad de generar consenso que le da el haber obtenido el 53% de los votos, algo que ninguno de los políticos actuales que están en funciones había experimentado porque esto no se daba desde hace ¿cuántas décadas, Nacho? No lo habíamos conocido en el país. No era algo conocido. Alberto Pimienta, ¿cuál tendría que ser el spin de los gobiernos locales para que se vean más en la jugada, para que no estén tan fuera de lugar? Yo no sé si es una cuestión de spin o si más bien entender que el momento no es el de la confrontación. Yo creo que es empezar a entender que la política ha cambiado, que no puedes lucir poniéndote enfrente, poniéndote, como se dice el dicho, con Sansón a las patadas. Pues no es así. Ahora el tema es cómo colaborar en estas causas nacionales y poder brillar con una luz distinta, poder poner tu reflector y decir, a ver, yo apoyo estas causas de la nación y no hago berrinches, hago lo que me toca y hacer un poco lo que hicieron en Chihuahua, me parece que ahí... Y no regatearlo. Exacto. A ver, esta es una realidad, está sucediendo así, todos compartimos el problema, hagamos todos para aprovechar la luz y decir, no darle excusas al gobierno federal para decir, los gobernadores lo están haciendo mal y que tengas toda esa masa que da la aprobación de Andrés Manuel en contra tuya. Pues es decir, mira, yo estoy haciendo lo que me pide el presidente y lo que yo creo también. Qué chingón, así le vamos a hacer. Eso es lo que nos va a dar dividendos. Si no, va a ser muy difícil que alguien pueda brillar tratando de ponerse ante la sombra de Andrés Manuel. Claro, y vendrán otros momentos de confrontación. Vendrán los momentos en que cuando empiecen las campañas o incluso, a ver, todo esto que estamos discutiendo hoy es beneplácito para el gobierno de México y para el presidente de la República. Sin embargo, ¿cuándo esto puede peligrar?
habrá que ver cuáles son los resultados. En unos meses realmente se tiene que ver que el robo a combustible disminuyó, si no es que desapareció. En unos meses se tiene que ver cuáles son los efectos en el precio de la gasolina. En unos meses tenemos que ver si realmente hay culpables con nombre y apellido purgando alguna condena, o por lo menos sometidos a proceso. Tenemos que ver si realmente hay capital que a partir del congelamiento de cuentas puede ser recuperado para reingresar al erario. Vaya, todavía falta una larga cadena, la etapa de dar los resultados. Es ahí cuando quizá la oposición, sean gobernadores, sean legisladores, sea la propia sociedad civil que no está de acuerdo con la implementación o en cómo se está dando esta estrategia, puede realizar algún contraste. Este momento no. En este momento es la lucha. El Estado mexicano, nos guste o no, está dando la batalla contra un enemigo del Estado mexicano, que es la delincuencia, los guachicoleros. Y en este momento hay que apoyarlo, como habría que apoyar al presidente que se aventara a hacer este tipo de cosas independientemente del partido que fuera. O al gobernador de cualquier estado que se diera la tarea de hacer una labor en contra de una amenaza al Estado mexicano. Creo que si siguen los gobernadores regateándole esto al presidente de la República, mal para ellos. Sin duda, y me parece que otra vez el tema es la diferencia que teníamos respecto al líder que encabeza estas acciones. Hay confianza absoluta con ese líder, entonces el punto de esta narrativa es cómo te vas a colocar como enemigo frontal de ese actor quien tiene toda la confianza de la gente, o por lo menos buscar ser como un aliado, coadyuvante, ¿no? Claro. Para estar en esa misma narrativa y ser parte de la solución y no ponerte como simplemente parte del problema o ponerte como aquellos que simplemente se cruzan de brazos. Pues ahí está la provocación para que todos los podescuchas participen. Me parecería necesario también hacer algún comentario sobre la Guardia Civil, la Guardia Nacional, perdón. La Guardia Nacional, que parece ser que está ya a punto de aprobarse, ya con un mando civil, pero que en los hechos, según algunos especialistas, hoy escuchaba a un especialista, Alfredo Lecona, que estaba enojadísimo, vaya, como si esto fuera un tema personal, pero por bueno, Dios, Gonzalo, enojadísimo, molestísimo, como si le hubieran mentado a la madre a las 6 de la mañana. No, es que no se lamentaron nada más a Lecona, no, lamentaron a la madre a todos. Ok, pero no te lo tomes personal, pero no te, o sea, cuando el PRI estaba en el poder sí podíamos tomarnos personal todo, y ahora que hacen el mismo ejercicio de simulación que los gobiernos priistas, no podemos tomárnosla en serio en un tema tan fundamental como la seguridad. A mí me parece que estas simulaciones no deberían de darse y que son de los riesgos. Ya hablamos de todo. Pero ¿cuál es la simulación? Explica, te lo digo en el mejor de los sentidos. ¿Dónde ves la simulación? Retomando la propia narrativa que hacía Lecona. Presentamos la peor de las iniciativas, la que es impresentable, lo que es una ofensa a la sociedad. Luego le hacemos 3 modificaciones para decir que la modificamos y entregamos la misma cosa pero revolcada. 3 simulaciones principales. El presidente dice, sí, vamos a tener un mando civil, pero en realidad hace todo para que el mando civil solamente sea de membrete, es decir, lo adscribe a una secretaría, pero todo el tema de presupuesto, todo el tema de formación, todo el tema de mando operativo queda en manos del ejército. Es decir, cambio versus Felipe Calderón versus Enrique Peña Nieto, ninguno, Gonzalo, ninguno. El mismo escenario de militarización. Nos dicen, vamos a acabar con la militarización del país porque la Guardia Nacional es otra cosa, pero ponen un transitorio que dice, el ejército seguirá en las calles hasta que la Guardia Civil funcione. Sin tiempo, sin nada. La Guardia Nacional, discúlpenme. La Guardia Nacional, ya quisiéramos que fuera así. Esta clase de simulaciones, de mantener el status quo, llamándole de forma distinta, y aparte modificar la Constitución para que quede un capricho del presidente, me parece que es absurdo y que además es relegar a la sociedad civil. No voy a utilizar el término sociedad civil porque luego pueden ustedes decir que hay intereses en la sociedad civil que son contrarios al beneficio de la nación, pero a los expertos que se han dedicado noches enteras, que se han quemado todas las pestañas en estudiar el fenómeno delictivo, en estudiar la evidencia empírica, que la tomen, la escuchen, digan y promocionen que la escucharon, hagan un spot con sus caritas bonitas diciendo que los escuchamos a todos y que vamos a presentar una gran iniciativa, y luego presenten la misma tontería. Eso me parece que es ofensivo para todos los expertos en seguridad, que de todas las corrientes, o sea, estaban sentados ahí desde los de derecha hasta los de la izquierda diciendo ¿por qué no? Y lo que hicieron los de Morena fue
que les entrara por un oído y les saliera por el otro. Y nada más revolcar una iniciativa que no tiene ni pies ni cabeza. Pero tú te escuchas ecuánime, no enojado. Eso es lo que yo discutía. Yo lo escucho enojadito, pero... Indignado un poco, pero no enojado. Indignación con el tema de seguridad que debemos de tener todos. A ver, yo les iba a comentar al inicio de esto. Durante estas 2 semanas ha pasado 4 temas que me parecen fundamentales y 3 han quedado relegados. Andrés Manuel sacó 2 de sus programas estelares sociales, ¿no? Los de jóvenes construyendo el futuro y las becas para adultos mayores y para personas con discapacidad. Tenemos la elección del fiscal, tenemos la discusión de la Guardia Nacional y aparte tenemos todo el tema del combate al huachicoleo. De lo único que se habla en las sobremesas es del tema del huachicoleo. ¿Esto le conviene a la nación? No le conviene. Esto es una cosa transitoria. Es más, es de las cosas lo menos importantes. Si combatiéramos el crimen organizado, el huachicoleo no existiría. Es evidente que el huachicoleo es un subproducto del tremendo error que hicimos en el tema de seguridad. ¿Y qué estamos haciendo? Discutiendo lo menos por lo más. O sea, no es posible que tengamos esta clase de cosas y que aparte con el cinismo del mundo nos vayan a hacer la misma simulación en la elección del fiscal general de la nación. La primer elección de un fiscal general autónomo en el país va a ser una simulación como las de todas, como las de todos los años, y que hagan esto mismo con la Guardia Nacional. Me parece que debemos estar indignados y que también esto es bien importante. Si tenemos enfrente, no voy a decir enfrente, si tenemos un gobierno con una capacidad de mover a la opinión pública de esta manera, está bien, es importante, se genera consenso. Es a lo que nos dedicamos los expertos en comunicación política, en generar estas condiciones. Pero también es importante que la sociedad esté informada y que pueda decir, a ver, esto que me estás informando es cierto, esto es una mentira y no te lo vamos a dejar. Eso de quién es chamba, Pimienta, porque también entonces tu llamado tendría que ser a la comentocracia, tendría que ser a los medios de comunicación que también han priorizado en sus agendas el tema del combustible por encima de los temas que tú has puesto sobre la mesa, que yo coincido contigo, son de la más alta importancia. Y para todos, no nada más es de la comentocracia. Es que, a ver, y no nada más del gobierno. Sí, y no deje. A ver, el gobierno está haciendo lo suyo, yo lo entiendo. Hay responsabilidad también en la oposición para subir estos temas. Claro, Nacho, tiene razón. Alguien no está haciendo su trabajo para que la gente esté pensando cosas. ¿Dónde está el PRI? ¿Dónde está el PAN? ¿Dónde están los partidos de oposición? De acuerdo, pero yo insistiría. A ver, tal como se organizaron en la Ciudad de México para que el tema del desabasto de gasolinas no fuera tan impactante, tenemos que comenzar a hacer este tipo de organización para ver lo fundamental, para ver los temas importantes del país. Y el descrédito, creo que, y yo lo he mencionado en varios episodios de este podcast, el peor efecto que ha tenido la comunicación de Andrés Manuel López Obrador en la sociedad es destruir lo que la sociedad civil había avanzado durante los últimos 2 sexenios para hacer oposición al gobierno. Me parece que el descrédito que le dio a muchas asociaciones civiles ha sido terrible y es uno de los efectos que más daño le van a causar al país. Dejémonos de tonterías como que nos va a convertir en Venezuela. No, que desbarate lo que avanzó la sociedad civil en términos de credibilidad sí me parece peligroso. Y que lo haga nada más para imponer ciertas ideales y cierta forma de gobierno sin tratar de abrir los oídos me parece todavía más terrible. Pero funciona igual que con los partidos que no son Morena, ¿no? Es decir, si pierdes crédito también tienes tu responsabilidad en cómo perdiste crédito y entonces tienes que cambiar tu paradigma respecto a cómo comunicas tus causas para volver a ganar esa credibilidad. Perdieron el derecho a escuchar, Nacho. Hay ciertos vicios en muchos grupos de esa sociedad civil que no podemos negar y que sin duda frente a esta nueva coyuntura tienen que recrearse. No, por supuesto, vicios? Y abundan. Uno nada más como para analizar. ¿Qué tipo de sociedad civil? O sea, yo no me estoy refiriendo a las asociaciones de empresarios encumbrados. O sea, yo estoy hablando de la sociedad civil que hace su trabajo de tallar el lápiz. Porque si estamos hablando de... Cuando hablamos de sociedad civil están los dos grupos de los que hablas. Bueno, pues yo creo que sí podríamos distinguir los dos. Es un crisol de cosas. Lo que Andrés Manuel hace es eso, jugarla en conjunto para pegarle a todos. En cuanto, si tú no eres Andrés Manuel, estás en contra y por lo tanto eres parte de lo que era la mafia del poder y de lo que ahora son los conservadores. Que eso me parece que es una forma muy perniciosa de ver la política. Me parece que es interesante, antes de que nos despidamos, estamos hablando acá de política y me gustaría regresar al tema de la percepción y de la comunicación política y hablar solamente de un dato que hoy nos da Parametría, otra de las encuestadoras sobre este tema de seguridad pública y el tema del ejército. Chequen esta pregunta. ¿Usted cree o no necesaria la presencia del ejército en las calles para mejorar la seguridad? En enero de 2017 el 64% hablaban de que sí, era necesario. Hoy
hoy enero 2019, pero en diciembre 2018, con todo el debate que hemos tenido, el 85% consideran que es necesaria la presencia del ejército. Y ese convencimiento es lo que degenera en dictaduras militares. Eso es lo que genera. Y siguiente pregunta, en temas de comunicación, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con crear una Guardia Nacional para que se encargue de la seguridad del país? 87% está de acuerdo con la Guardia Nacional. Otra vez, el presidente está hablando en los temas que le preocupan a la gente, mientras que otros grupos pues están encerrados en una discusión muy particular de muy poquitos. Yo no digo que Pimienta no tenga razón. Lo que digo es que puede haber una explicación a todo esto y podría esbozarla brevemente. El presidente que tuvo la oportunidad de hacer un cambio de régimen y no lo hizo, perdió su derecho a ser escuchado, que fue Vicente Fox, y que se ha convertido en una caricatura. Más bien, sigue siendo una caricatura hoy con más años. El otro presidente que llegó cuestionadísimo a su cargo y que convirtió nuestro país en una guerra que ha dejado muertos por doquier y en la cual seguimos ciertamente padeciendo, que es Felipe Calderón, perdió su derecho a ser escuchado. Enrique Peña Nieto, que replicó la estrategia de Felipe Calderón y que apostó a no hablar de seguridad para que así bajaran los índices delictivos o por lo menos se generara una percepción distinta a la que se tenía con el presidente anterior, perdió su derecho a ser escuchado. Llega un presidente con el 53% de los votos, con toda la legitimidad y el consenso, pues ello explica por qué lo están escuchando. ¿Hay riesgos? Por supuesto que los hay. Y lo que dice Pimienta, yo quiero decirlo claro, tiene toda la razón. El que tenga un consenso amplio y una legitimidad abrumadora no lo hace infalible. Creo que la labor de la sociedad civil es seguir estableciendo contrastes. Pero ojo, de que también hay en la sociedad civil, en algunos, no quiero generalizar, hay resistencias que tienen que ver más con cuestiones ideológicas que con cuestiones técnicas, también es cierto, Pimienta. Y que esta ambigüedad es lo que hace que López Obrador clasifique a unos y a otros, y con ello su discurso pues pueda seguir en marcha. A mí me gusta mucho este concepto que tienes de perder o de ganarte el derecho a ser escuchado, porque aplica en términos de gobierno. El gobierno tiene esa responsabilidad. Pero cuando hablamos de sociedad civil, no estamos hablando de lo mismo. Cuando estamos hablando de sociedad civil organizada, estamos hablando de la sociedad que tiene el derecho a ser, el derecho inalienable a ser escuchada. Claro. Y que el gobierno debe de escuchar. Y que en temas de seguridad, en temas importantes y trascendentales, en temas de especialistas, debe de escucharlo. Y todos deberíamos de grabarnos eso en el chip, de pensar que cuando un experto está dando argumentos, se deben de combatir argumentos contra argumentos, no argumentos contra propaganda, que eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado y de identificar. Cuando es propaganda, cuando son cosas que no tienen debajo sustancia, y cuando son argumentos empíricos basados en la evidencia histórica, cuando decimos es que le están cambiando el nombre a la Guardia Nacional solamente para seguir teniendo el ejército en las calles, es cierto, es una realidad. Abramos los ojos y no nos quedemos nada más en el tema comunicacional. Porque la comunicación política tiene límites y el gobierno no nada más es comunicación política. Está muy bien la comunicación política que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hace falta, coincido con ustedes, más comunicación política de parte de los partidos políticos y hace falta más comunicación estratégica de parte de las asociaciones de sociedad civil. Lo que no podemos comparar es la necesidad de estas asociaciones contra el poderío del gobierno. El gobierno tiene voz, tiene micrófono, tiene legitimidad, tiene además medios públicos, tiene además presupuesto. Y tiene ganas de hablar con los medios. Las organizaciones de la sociedad civil no tienen todo eso. Entonces, en esa simetría tenemos que cuidar a los más chiquitos. Nada más, el presidente de la República hace su chamba, Pimienta. Él sale todos los días a las 7 de la mañana y tiene el micrófono también porque él lo busca. Ahí está la tarea, como dices, también tiene que mejorar la comunicación estratégica de parte de las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos de oposición. ¿Algún apunte, Nacho, antes de irnos? Si les parece, nada más mientras nos vamos, escuchamos una canción de la Sonora Santanera que nos habla de alguien que está buscando un bien muy preciado, Alberto Pimienta, por las calles de México. Y para quitarle un poquito este sabor de rabia que se queda en la mesa, quedémonos mejor con el sabor de la Sonora Santanera y pues
Un saludo para todos nuestros amigos de la Ciudad de México que sabemos que nos escuchan mucho por allá, para que se den este recorrido por la Narvarte, por el Pedregal, buscando la gasolina. La Narvarte, mi colonia. Saludos a mis paisanos. Esto fue Fuera de la Tribu. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos. Hasta La luego. próxima. Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu.